Bueno, estamos de vuelta, vamos a continuar nuevamente. Voy a compartir la pantalla enseguida. Estamos hablando justamente en relación a lo que es justamente en lo que es ciencia. Hemos hablado justamente en la parte de la idea en relación a Karl Popper, ¿no? La teoría misma de la falsación. Hemos hablado un poco de epistemología, que es una rama de la filosofía, ¿sí? Que es parte del conocimiento científico. Tenemos grandes autores y pensadores como Platón, Tomás Aquino, Cicerón, Immanuel Kant, Hegel, y entre otros. La gnoseología es una rama de la filosofía de la misma forma, la teoría del conocimiento en general. En caso bien particular, hemos hablado de la epistemología jurídica. Es el campo de la investigación, ¿no? Vinculada al análisis y la comprensión de conceptos y factores que determinan el derecho, en relación al objeto de estudio, por sobre todo. Entonces, la epistemología o la nociología jurídica es también una reflexión filosófica, por sobre todo. Hemos hablado de las epistemologías, las corrientes epistemológicas en relación al realismo, idealismo, racionalismo, dogmatismo, escepticismo. La epistemología analiza y sistematiza conceptos tales como hemos mencionado, datos empíricos, la verdad, hipótesis, leyes científicas, reglas, técnica, teoría, experimentos, y por sobre todo cuando hablamos de experimentos, bien importante, la explicación y predicción, y entre otros, ¿no? Ahí tenemos justamente en campo jurídico, por ejemplo, a Kelsen, ¿no? Bien conocido, ¿no? La pirámide de Hans Kelsen, que es la pirámide, ¿no? Bien importante en relación a la selección entre normativas, ¿no? Decretos supremos, leyes, la misma condición política del Estado, ¿no? El orden jerárquico que se tiene. Tenemos a Sabinín y Berlín, tenemos a Hart, Dorming y Matt Cormick, que también, Julius Coleman, que también han aportado dentro de lo que es, ¿no? El derecho mismo, dentro de la parte jurídica del análisis, como Habermas, Michel Foucault, Luhmann en relación a la justicia de Rawls y los estudios de Mario Bunge. Hemos hablado como Mario Bunge en el Círculo de Viena, por sobre todo aparece un nuevo enfoque, ¿no? Al conocimiento científico. Bueno, netamente positivistas en este caso, ¿no? Hablando del paradigma positivista en relación al enfoque cuantitativo. Hemos hablado de principales problemas determinados, ¿no? De este objeto conceptual, por ejemplo, el paradigma, ¿no? Un conjunto de paradigmas, según Thomas Kuhn, lo menciona justamente como un sintagma. El sintagma que es el conjunto de paradigmas que pueden ser, por ejemplo, positivista, pospositivista, o puede ser el paradigma naturalista, interpretativo o hermenéutico, o bien el paradigma constructivista, paradigma sociocrítico, paradigma transcomplejo, y hablando de la complejidad, obviamente, en relación al pensamiento, ¿no? El pensamiento complejo de un brasilero bien importante que ha dado aportes de los ocho saberes de Edgar Morin. Y a partir de esto, ver el análisis de la transdisciplinariedad. Es en el caso en el que, por ejemplo, dentro de la psicología renacen nuevas teorías, ¿no? Como es las neurociencias. Y hoy en día vemos ya la didáctica, neuroeducación, neuroeconomía, neuroadministración. Es decir, el estudio se basa en el cerebro, en cómo justamente se relaciona con nuestras disciplinas y cómo funciona justamente en relación a la asimilación, acomodación, almacenaje y recuerdo y refuerzo retroalimentado de la información. Y esto obviamente tiene que ser de una memoria no solamente a corto plazo, ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Y eso implicaba justamente como investigadores ver justamente la parte esencial en poder potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes, por sobre todo, a nivel ya sea pregrado o posgrado. Y algunas escuelas del pensamiento que son fundamentales, ¿no? Bueno, cada una de las especialidades que ustedes encuentran tiene justamente, ¿no? Escuelas, ¿no? La escuela, por ejemplo, de abogados, la escuela de psicólogos, de cientistas, la escuela de ingenieros, escuela de arquitectos, etcétera. Entonces son escuelas en las cuales también en algunos casos tienen interacción misma con
Algunos repositorios internacionales o revistas internacionales indexadas, que es bien importante esa parte, y poder construir justamente nuevas teorías, nuevas investigaciones innovadoras en relación a, obviamente, a su área específica. Entonces hablamos de proposiciones, contextos, teorías o teoremas, conceptos esenciales en relación a la indagación en la generación de ciencia, de conocimiento de ciencia en sí mismo. Hemos hablado de la teoría del conocimiento, que supone una epistemología de una explicación de campo y de saberes reunidos, de principios y métodos, ¿no? De poder ver y determinar y romper estos esquemas, que es fundamental dentro de los investigadores. No solamente encajarnos en cuatro paredes, ¿no? Sino ver más allá, en este caso, otras perspectivas. Nuestro pensamiento no debe ser convergente, sino divergente. En el sentido de poder ampliar un poco más, no solamente centrarnos en nuestra especialidad, sino ver otras situaciones que son muy importantes también dentro de nuestro contexto y la sociedad. Y de esta forma entender y comprender, ¿no? Los diferentes fenómenos que existen y podemos percibirlos a partir de nuestros sentidos. El saber es una actividad que el hombre desarrolla mediante ciertas habilidades, a través de la inteligencia, ¿no? Adquirir aptitudes, algunas cualidades, características, potencialidades que puedan ser justamente implementadas. Bueno, la filosofía del conocimiento es una epísteme, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Doxa dijimos que es una opinión simple, sin ciencia. Y epísteme es conocimiento objetivo, método científico. Es la parte fundamental. Por otro lado, hemos mencionado que respecto a conocimientos, pueden ser explicadas en base a conceptos, ¿no? Y se define como un discurso verdadero, ¿no? Obviamente un discurso verdadero en relación a ser comprobada por mediante proposiciones verdaderas que son conocidas como axiomas. Y los axiomas son justamente, ¿no? Aquellas que no requieren ser demostradas en sí, ¿no? Por ejemplo, un axioma de nuestra vida real, hablando de física, la gravedad es igual a 9,81 metros segundo sobre el cuadrado, ¿no es cierto? Probablemente en algunos casos, hayan visto en algunos de los libros, es 10 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces hay que ver el enfoque también. No olvidemos que nuestro planeta no es especialmente circular, ¿no es cierto? Sino es achatado, ¿no? Tanto en los polos norte y sur, por sobre todo, ¿no? Entonces eso depende ya según el núcleo de la Tierra, la fuerza de la gravedad que se tiene respecto al núcleo y obviamente, ¿no? La fauna, la naturaleza, el ser humano que estén atraídos justamente a esto, ¿no? Entonces ahí va la diferencia de que en algunos libros rusos, por ejemplo, ¿no? A diferencia libros canadienses o libros peruanos o mexicanos, hay la diferencia misma, ¿no? Pero siempre se lo toma en cuenta como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Es algo que siempre va a ser cierto. Otros de los axiomas reales, por ejemplo, en física, leyes física, ¿no? Las leyes físicas de Kepler, pues, ¿no? O en química, ¿no? Podemos mencionar justamente las leyes de Kirchhoff, o bien podemos mencionar las leyes de Bohr o de Hausdorff, ¿no? Entonces son, en realidad, estas leyes son axiomas que son ciertas verdaderas que no requieren ser demostradas y han sido en realidad, ¿no? Mucho más antes y por sobre todo, investigadores científicos que han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, la ciencia es el conocimiento racional sistemático, o sistemático en el sentido de utilizar, ¿no? Un procedimiento metódico en el sentido de decir uso de métodos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de dos pilares fundamentales, que es el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo es relacionado justamente al razonamiento lógico que parte de lo general a lo particular o específico. Y el método inductivo que corresponde justamente al razonamiento específico concreto a lo general, ¿no? Mayormente utilizan el método inductivo de Francis Bacon, por ejemplo, uno de ellos, precursores en este caso, que toma en cuenta. Y a partir de ello también tomamos en cuenta estos dos métodos pilares fundamentales, ¿no? Que son el paraguas mismo dentro de lo que está la madre de todas las ciencias, la filosofía. Entonces tomamos en cuenta que sea contrastable, porque hay que verificar, hay que contrastar, hay que demostrar, y ustedes en la tesis de maestría van a demostrar cierta hipótesis, la comprobación o dosimasia de hipótesis. Se requiere mucho en este caso
de estadística inferencial, como hemos mencionado, ¿no? No solamente la estadística descriptiva, la estadística descriptiva va a ser justamente para el análisis de datos, ¿no? Como tablas, gráficos, descripción, interpretación, ¿no es cierto? Pero la inferencial es más que todo aún para la dosimacia en relación a medir, ¿no? En este caso, pruebas de normalidad, pruebas de hipótesis. Las pruebas de normalidad, ¿qué tipo de pruebas se realiza? ¿Estadística paramétrica o estadística no paramétrica? Bien, a esto, las leyes científicas es un conjunto de fenómenos, ¿no? Conjunto de fenómenos que se manifiestan en regularidades o invariantes, que son creados por el científico. En realidad son proposiciones universales que establecen bajo qué circunstancia ocurre determinado hecho. En los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, a nivel internacional, según la UNESCO, las Naciones Unidas, por ejemplo, persiguen esto hasta el 20, hasta el 2030, ¿no es cierto? El principal objetivo es justamente, ¿no? Erradicar la pobreza, ¿no? O por lo menos minimizar la pobreza, ¿no? Extrema. En diversos países, por sobre todo, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, se encuentran en África, por ejemplo, ¿no? En Haití, Haití, o todos los países que requiere bastante, ¿no? Apoyo correspondiente a esto, ¿no? Y cómo erradicarlo no es nada sencillo, no es nada, pero ahí está como objetivo principal, ¿no? De erradicar esa pobreza. Y obviamente están otros 17 que toman en cuenta justamente 17 objetivos en relación a industria, comercio, educación, cambio climático, identidad, género, varios, varios elementos fundamentales que hay que tomarlos en cuenta. Bueno, nos enfrascamos y enmarcamos también en esto en relación a entender, ¿no? Como una teoría científica. La ciencia explica la realidad mediante leyes, ¿no? Las leyes. Estas leyes, ¿qué tipo de leyes pueden ser leyes naturales, ¿no? Las leyes naturales o no naturales, ¿no? Las teorías que vuelven científicas mediante la observación y la comprobación experimental. Y es por eso que en la investigación hablamos del diseño experimental. Cuando ustedes formulan diseño experimental, pero ¿de qué tipo? ¿Preexperimental, cuasi experimental o experimento puro? Si es en este caso preexperimental, ¿no? Se trabaja con un grupo, ¿no? Ya conformado, intacto, que implementas un pretest, un post-test, evaluaciones, obviamente. Antes, obviamente hay que hacer una implementación de cierto tipo de herramienta, clave, estrategia, programa que ustedes vean conveniente. El cuasi experimental es un diseño en el que se trabaja con dos grupos, uno que es conocido como grupo de control y el otro el grupo experimental. Al grupo experimental se lo implementa justamente, se le dota la variable independiente, que es justamente la propuesta, ¿no es cierto? Es decir, es esa estrategia clave, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar el modelo el modelo de neuroaprendizaje y su incidencia o influencia en el desempeño académico de los estudiantes universitarios de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMS. Entonces ahí, por ejemplo, tendría que verificar, ¿no? Si este modelo que me genera incide de manera positiva o de manera negativa, de manera significativa o no significativa. En el grupo experimental, ¿no? Porque el grupo de control se mantiene, se realiza con las mismas actividades tradicionales como se las conoce. Y el experimento puro contempla en relación a cuatro grupos. Dos grupos experimentales, dos grupos de control, ¿no? Que se lo conoce justamente Hernán Sampieri y lo menciona los grupos de Solomon, en los cuales se hacen comparaciones con estos cuatro grupos, en el análisis mismo. A los grupos experimentales se les implementa, se les dota, ¿no? La variable independiente, la manipulación de la misma, y en los grupos de control no se hace la manipulación misma, ¿no? Es decir, se mantienen, ¿no? Intactos. Entonces ahí es bien importante ver la comprobación, si dicha estrategia, técnica, clave, herramienta, método, programa, potencia, mejora, fortalece, desarrolla, influye, etcétera, de manera positiva o negativa. Eso es lo que se debe de hacer la comprobación, ¿no? Y eso es obviamente utilizando estadística inferencial mediante parámetros estadísticos, o bien si vas a trabajar con una muestra mediante estadísticos, ¿no? Entonces hay que hacer estimación de parámetros, ¿no? Estimación de parámetros por intervalos.
Entonces, ese es otro rubro. ¿Qué tipo de estimación va a ser, no? De parámetros, en este caso poblacionales, conociendo cierto tipo de varianza, o si son las varianzas conocidas o son iguales, y si va a ser en otro caso por proporciones, ¿no? Sí, hay muchas situaciones y cosas peculiares dentro de la investigación. Entonces ahí viene la racionalidad científica, ¿no? Que es un conocimiento basado en la lógica. Y cuando hablamos de la lógica, justamente se basa a través de juicios y razonamientos lógicos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, dentro de la lógica, a ver, veamos, creo que tenemos aquí, dentro de la lógica, vemos, ¿no? Algunas premisas fundamentales, ¿no? En los cuales ustedes hayan visto, por ejemplo, algunos elementos fundamentales como ser. Veamos, voy a ir anotando. Aquí tengo un lapicito. Y, por ejemplo, P implica Q, ¿sí? Donde P y Q son proposiciones simples, ¿sí? Esta es la lógica de la ley condicional, ¿sí? Esta es una acción, una ley condicional, ¿no? Es una propiedad fundamental, ¿no? Ley condicional. Implica, incide, ¿no? Es como cuando ustedes ven en investigación X influye en Y. Si pueden observar sus relaciones, en este caso unidireccional, no es bidireccional, ¿no? Entonces, este tiene, por ejemplo, un esquema de razonamiento lógico, de incidencia, de influencia, de impacto, ¿no es cierto?, en otra variable. Yo mencionaba, por ejemplo, a ver, ¿qué tal si es el modelo de neuroaprendizaje o modelo de neuroenseñanza? Sí, hablando de las neurociencias, ¿no? Esa es mi variable independiente. Y la variable dependiente va a ser justamente desempeño académico, ¿no? Desempeño académico en estudiantes de cierta carrera, ¿no? Sí, tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo el modelo de neuroenseñanza influye, ¿no? Esto es la influencia, ¿no? Influye. O puede decirse incide, ¿no? Incide. O algunos implica. Esto también se lo lee de esa forma, ¿no? Es la ley de la implicación, ¿no? Implica. O bien, entonces, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si pueden observar, tenemos una idea lógica en el que formulan dos variables, obviamente va a ser esta una lógica bivariada, si va a ser una investigación relacional explicativa, es decir, donde esta X se denota justamente como causa, ¿sí? Pero nosotros lo conocemos como causa. Y Y lo conocemos como efecto, ¿no? En otros términos, ustedes lo conocen en investigación, variable independiente. Y está la variable dependiente. Entonces, un, un tema de investigación podría ser emprendido bajo esta lógica, ¿no? Bajo esta premisa fundamental, ¿no? Por ejemplo, modelo de enseñanza, modelo de neuroenseñanza y su influencia en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de, puede ser economía, de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿sí? Entonces, aquí tengo un tema. La pregunta sería, ¿cuál es el modelo, no? Es decir, o cómo el modelo de neuroenseñanza influye en el desempeño académico de los estudiantes. ¿Cómo? Y ahí viene la respuesta, ¿no? La hipótesis, ¿no? La hipótesis será, pues, en este caso, que el modelo de neuroenseñanza influye de manera positiva y significativa en el desempeño académico. Vean, si yo pregunto la pregunta principal, ¿no? Ahí está, lo voy a anotar aquí. Estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo el modelo de neuroenseñanza
cómo el modelo de neuroenseñanza influye en, influirá, si están haciendo un perfil de TIC, influirá en el desempeño académico, desempeño académico de los estudiantes de la carrera de economía de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Listo. Aquí está, ¿no? Esto se lo conoce como la pregunta, ¿no? Es decir, como eh, formulación, así se lo conoce, ¿no? Algunos lo conocen como formulación del problema. Aquí no hay que confundir. La formulación es la pregunta central del problema, ¿ya? Otra cosa es planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema está la descripción. Y la descripción del problema contempla el uso del método deductivo. Vale decir, la redacción va de lo general a lo particular. Eso es bien importante, ¿no? Identificar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la actualidad, en Latinoamérica, ¿no? En los países, en Bolivia, en el departamento de La Paz, o no, en el departamento de Santa Cruz, se puede observar específicamente en la Universidad de Gabriel René Moreno, en la carrera de Economía, es decir, va a ir detallándose, ¿no? De manera de razonamiento deductivo, ¿no? Que parte de lo general a lo particular, la descripción del problema. Y ahí obviamente contempla, por ejemplo, causas, cuál es el problema central, cuáles son los efectos, cuál sería la posible solución y cómo se podría lograr, ¿no? En tales situaciones. Entonces, algo que se pronostique también, ¿no? Hacia el futuro. Si esa redacción va, ¿no? Detalladamente, ¿no? Para la parte del planteamiento del problema, ¿no? Que está inmerso en la descripción. La formulación del problema está dentro del planteamiento del problema, en ese capítulo, el capítulo número uno, ¿no? Que es la pregunta principal en este caso. Y la hipótesis es justamente la respuesta. La hipótesis es la respuesta. Bueno, estamos hablando desde un paradigma, aquí voy a anotar paradigma positivista, ¿ya? Paradigma positivista. Paradigma positivista. Porque en el paradigma naturalista, interpretativo, hermenéutico, algunos otros lo mencionan así, como los estudios de Max Weber, Habermas, Husserl, Dilthey, ¿no? Menciona el paradigma naturalista interpretativo, aquí no tenemos justamente, ¿no? Hipótesis, no se formulan hipótesis, ¿no? Sino que va más allá en este caso, ¿no? Del análisis mismo de los datos y recién genera, ¿no? Una nueva teoría, para luego más adelante, si es lo posible, comprobarlo. Entonces, la hipótesis es la respuesta. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo el modelo de neuroenseñanza influirá en el desempeño académico? Nosotros respondemos, ¿no? Es la respuesta a esta formulación, ¿no? Entonces, el modelo, vamos a mencionar aquí el modelo de neuroenseñanza, el modelo de neuroenseñanza influye, ¿no? Influye de manera positiva, positiva y significativa en el desempeño académico, ¿no? De los estudiantes de la carrera de economía. Los estudiantes de la carrera de economía de la Universidad Gabriel René Moreno. Listo. Y ahí le voy a poner con comillas. Aquí yo tengo la hipótesis, ¿no? Que es la respuesta a ser demostrada y comprobada. Hay que demostrar esto, ¿no? Si evidentemente es de esta forma o no. Esto se lo conoce como la hipótesis, lo voy a tener H sub uno de investigación. La otra es la hipótesis nula. La nula en el sentido de que no puede influir de esa forma, ¿no? Es decir, H sub cero, el modelo de neuroenseñanza no influye, ¿no? Listo, ¿no? Aquí lo voy a colocar otro colorcito.
no influye de manera positiva y significativa en el desempeño académico de los estudiantes, etcétera, ¿no? Ahí está. Tengo hipótesis de investigación alterna, hipótesis nula de investigación. Ahora, esto, ¿cómo demostramos, no? ¿Cómo yo puedo demostrar, no, estas hipótesis? Y es por ello que tenemos justamente nuestra bien utilizada, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a abrir un ChatGPT. Este es el, por ejemplo, el que tengo, que les estoy mostrando, es el que es por pago, porque la gratuita no te, es limitada en realidad, ¿no? Entonces, por pago, ahí está, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo puedo ayudarte, ¿no? Entonces, hola, etcétera. Aquí podemos insertar nuestra pregunta esencial, ¿no? Puedo, en este caso, realizar un prompt para consultar cómo puedo yo formular hipótesis estadísticas, ¿no? Por ejemplo, primera instancia tendrías que conocer, ¿no? ¿Cómo formular hipótesis estadísticas? Lo voy a colocar con corchetes, ¿no? Hipótesis estadísticas. Listo, ahí me va a dar una idea ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta hipótesis, ¿no? Estas hipótesis son proposiciones, ¿no? Es decir, están en términos, ¿no? Una proposición que contempla, ¿no? Sentido lógico, variables, unidades de análisis, contexto, ¿no? Eso que me falta aquí, ¿no? De la delimitación temporal, ¿no? En la gestión de 2025 es insertado, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Miren, aquí tenemos justamente ejemplos de parámetros con los que se tiene que trabajar. Es decir, estas hipótesis de investigación tienen que interpretar para su prueba de hipótesis a hipótesis estadísticas, a estas, ¿no? Utilizando probablemente media poblacional, se va a trabajar con la población, una proporción poblacional, o bien diferencia de medias entre dos grupos, ¿no? En la hipótesis nula, mayormente hacemos la definición de signo igual, mayor, igual que, menor, igual que. En la alterna, H1 o H sub A se denota, ¿no? Que puede ser distinto. Lo contrario de igualdad, desigual. Lo contrario de mayor igual, menor estricto. Lo contrario de menor igual, mayor estricto, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve menor estricto, mayor estricto, va a ser una prueba unilateral. Esta, por ejemplo, izquierda y esta derecha. Si va a ser distinto, va a ser una prueba bilateral, es decir, se lo dice prueba de dos colas, ¿no? Estas dos, prueba de una sola cola, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se tiene algunos parámetros que también te pueden mostrar, te da la información, cómo definir, ¿no? Y ahí ya se tienen, ¿no? Las hipótesis sobre la media, por ejemplo. Es una prueba bilateral cuando en la hipótesis alterna, miren, está ahí distintos, ¿no? Esto implica, esa desigualdad es una prueba bilateral, ¿no? De dos colas. En la hipótesis alterna, mayor estricto, ¿no? Este parámetro es mayor, este mu sub cero es justamente un valor numérico, en serio, ¿no? Es mayor, significa que es una prueba unilateral derecha. Entonces, ¿dónde observamos? En las hipótesis alternas, ¿no? ¿Cómo se definen, ¿no? ¿Qué tipo de prueba voy a hacer? ¿Unilateral, bilateral, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, va a ser una prueba unilateral izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? La desigualdad. Entonces ahí también se tienen otras hipótesis que son de proposiciones o de diferencia de medias cuando tengo dos grupos, por ejemplo, ¿no? Quiero comparar dos grupos, ¿no? Y ahí ya se tiene algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este con relación a parámetros, ¿no? ANSA aprobaba el 60%, ¿no? Es 0,6 o 0,60. Con mi nuevo programa creo que ahora aprueban más del 60%, dice, ¿no? Si pues nula, menor o igual, ¿no? Antes, ¿no? Y alterna, nuevamente se va a terminar los 10 minutos, por favor, vamos a volver al mismo link, ¿ya? La alterna dice que este parámetro es mayor al 60%, ¿no? Entonces ahí hace su comprobación de hipótesis, ¿no?
Por ejemplo, es otro planteamiento. La nota media histórica del curso es 65 sobre 100. Quiero ver si ha cambiado con la nueva metodología. Parámetro de la media de notas tipo bilateral, por ejemplo, distinto, ¿no? Ahí está el alterna. La nula es de que no haya, en este caso, algún cambio, es decir, 65, ¿no? Y la alterna es distinto de 65. O puede ser más de 65 puntos o puede ser menos de 65 puntos. Eso significa esto de distinto, ¿no? Y en este otro caso ya es para la comparación de dos medias, ¿no? De un método A, método B, por ejemplo, ¿no? Sus promedios o calificaciones, ¿no? Una prueba unilateral derecha, por ejemplo, ¿no? En la nula indica que la media de notas del método A es menor o igual al promedio de notas del método B. Y la alterna, la que se quiere probablemente desear o demostrar que la media de notas del método A es mayor o es eficaz que que las notas, en este caso, del promedio del método B. Ahí, por ejemplo, ya se va definiendo, ¿no? Algunas hipótesis estadísticas, ¿no? Estas son las hipótesis, ¿no? Esas son las hipótesis estadísticas. Ahora bien, con esa idea, ustedes han podido observar, ¿no? En el ChatGPT, podemos ya formular nuestra hipótesis, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En este caso, obviamente, como usted en Python no lo puede copiar, voy a tener que redactar, ¿no? Entonces, voy a crearme un prompt nuevamente. Voy a requerir, ¿no? Requiero me formules las hipótesis estadísticas y lo voy a colocar entre corchetes. Es bien importante esto. Las hipótesis estadísticas, sí, las hipótesis de investigación son los siguientes. Son los siguientes. Entonces aquí voy a anotar H sub uno los puntos. Dice el modelo de neuroenseñanza. El modelo de neuroenseñanza influye de manera positiva, ¿no? Influye de manera positiva y significativa en los estudiantes de la carrera de economía. Estudiantes de la carrera de economía de la Universidad Gabriel Janet Moreno. Punto y coma. Lo voy a separar. H sub 0. La nula es la misma que el modelo, pero no influye, ¿no? Control C, control V para apresurarme. Y aquí voy a anotar no influye, ¿no? En mayúsculas y de cero no influye. Listo. Lo voy a insertar ahí con comillitas para que me identifique cuáles son esas hipótesis. Listo. Bueno, se hicieron de manera rápida. Sí, podemos hacer muchos detalles. Bueno, ahí está mi prompt. Entonces yo a la inteligencia artificial, este es el ChatGPT 5.1, va a hacer el razonamiento lógico, porque obviamente la inteligencia artificial maneja, ¿no? Ese razonamiento lógico para formular nuestras hipótesis estadísticas, ¿no? Probablemente alguno de ustedes no ha podido formular hipótesis estadística, entonces ahora con la inteligencia artificial lo hacemos más rápido en realidad, ¿no? Y eso en realidad mejora, por sobre todo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, definición de parámetros, dice, rendimiento académico, nota final, nivel de aprendizaje, escala de 0 a 100. Voy a utilizar, miren, dos parámetros, MUSUP 1, MUSUP 2, puntajes que trabajan con el modelo y aquellos que trabajan sin el modelo, ¿no? Es decir, está trabajando justamente con dos grupos, va a decir, de diseño cuasi experimental, ¿no? Va a comparar dos grupos, ¿no? Dos grupos independientes. Entonces, la hipótesis nula dice que el promedio, miren, el modelo no produce una media de rendimiento mayor. Esto implica, ¿no? Esto significa, ¿no? La nula. Y la alterna aquí indica que el modelo incrementa de forma significativa, es decir, mayor al promedio del siguiente grupo, ¿no?
Equivalentemente con diferencia de medias puede ser de esta forma, ¿no? Delta es la diferencia de promedios, ¿no? Diferencia de medias, que sea menor o igual a cero o mayor o estricto a cero, por ejemplo, delta. Este triángulo se lo conoce como delta, ¿no? Y ahí tenemos hipótesis estadística, ¿no? Nula y la hipótesis estadística alterna. Y ahí ya tendríamos, ¿no? Ya formulado nuestras hipótesis de investigación, en este caso hipótesis estadística, ¿no? Para la prueba. En este caso nos sugiere una prueba unilateral, ¿no? ¿Qué tipo de prueba? Unilateral derecha, ¿no? Unilateral derecha. Esa es la hipótesis que nos formula, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos formular nuestra hipótesis y realizar, obviamente, la prueba, ¿no? Prueba unilateral derecha. ¿Pero qué tipo de prueba va a ser esta? Estadística paramétrica, no paramétrica. Eso ya depende de la base de datos, ¿no? Porque está hablando de calificaciones, puntajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, las calificaciones, ¿cuántos serían? ¿Cuántos estudiantes son en realidad? Eso también depende del tamaño. Si son menores a 30 datos, TED Student, ¿no? Si son mayores a 30 datos, distribución normal Z, estandarizada en este caso. Ahora bien, entonces también hay que ver la otra prueba, es de normalidad, ¿no? Si son más de 50 datos, prueba de normalidad por Kolmogorov-Smirnov. Si son menores en este caso a am, 50 datos, se hace el análisis de Shafiro por Shafiro-Wilk en este caso. Esas son las dos pruebas de normalidad. Es bien importante primero, en primera instancia, antes de realizar una prueba de hipótesis, la prueba de normalidad. Y a partir de la prueba de normalidad vas a saber qué tipo de prueba estadística. ¿Va a ser paramétrica o no paramétrica? Si es paramétrica, ¿de qué tipo, no? Por ejemplo, va a ser T de Student, correlación de Pearson. Y si es estadística no paramétrica, tal vez correlación Rode-Spearman o la U de Matt de Whitney. Eso ya depende mucho por esa situación. Es bien importante, ¿no? Para las dosimancia de hipótesis. En esta parte, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos. Hablamos del método científico y el método científico es bien importante. Eh, si se, si se cierra, por favor, nuevamente vuelven ya al link correspondiente. Entonces, hablar del, por ejemplo, del método científico, ¿no? Esa diferencia o la especulación, ¿no? Hay un proceso científico, ¿no? Utilizar una serie de reglas y métodos, ¿no? En este caso, para profundizar, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo de conocimiento, identificamos el problema, generamos una hipótesis, vemos y contrastamos, hacemos la prueba de hipótesis y vemos un nuevo conocimiento, ¿no? O puede generar nuevos problemas. En este caso, va a depender mucho de la técnica o método idóneo que se vaya utilizando, ¿no? Dentro de la prueba de hipótesis, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Dentro de ese método científico. Entonces, ¿qué es una teoría y cómo se construye? Es un conjunto de hipótesis en realidad, ¿no? Una teoría, pero sometida a pruebas, ¿no? Verificables, ¿no? Junto a otras leyes, conceptos y definiciones. Y esto se encuentra dentro del ámbito del conocimiento, ¿no? El saber antiguo utilizaba el concepto de practogénesis, ¿no? Practognosis, como síntesis de praxis y gnosis. Entonces, es una explicación general a un conjunto de fenómenos que pueden, en principio, ser aplicados en fenómenos semejantes a través de la teoría. La teoría es legítima en praxis según Gadamer. Una teoría entonces se construye por quienes estudian determinados asuntos, ¿no? Construcción intelectual, filosófica o científica. Y entonces teorías tienen una función de coordinar, de unificar el conocimiento científico si son instrumentos precisos que posibilitan nuevos descubrimientos, en este caso. Buscan dar explicaciones acerca de un cierto aspecto de la realidad. Kant menciona la defensa, en este caso, de la teoría en el corazón de la praxis, no enfrenta con conceptos, sino los vuelve inmersos, ubicándolos de manera superior. Ahí contempla justamente una de las obras de la razón pura y crítica y la razón práctica. Por otro lado, los sistemas de pensamiento tienen un carácter universal y hacen que el investigador, ¿no? Frente a